Estamos aquí, como ya es habitual, para presentar el número de Aljaranda, el número 86 en este caso, y me toca a mí dar el saludo inicial como alcalde y concejal de Cultura, y por supuesto antes de dar paso a Iván, nuestro director, y a Candelaria, Antonio, que nos acompaña en la mesa, pues se me ocurre comentar algunas cosas que creo que son importantes y que debemos de conocer. La revista Aljaranda, que es una joya cultural, porque me gustaría llamarla así, y que tiene una tradición de ser un compendio de trabajo de todos los amantes de Tarifa desde este punto de vista de la historia, de la cultura, de nuestro patrimonio y tantos asuntos tarifeños que son ellos, pues tiene una vida propia que la vivimos más los que estamos más cerca de ella por obligación o por devoción, y otros pues no tanto. Entonces hay noticias que son importantes. Una de ellas es dentro de la gestión de la misma revista, el Consejo de Redacción, es el haber acabado de una forma ordinaria el periodo que se había establecido para la dirección por parte de Iván García. Y puesto que cuando hicimos este nuevo Consejo de Redacción y le dimos la confianza para ella, nos pusimos una meta humilde y una meta a corto plazo de apoyar a Iván y ponerlo a trabajar con nosotros para un número de revistas, para 4. Se acabó ese periodo y era el momento de decidir si la fórmula había sido de éxito y si teníamos la intención de seguir todos con la misma configuración del equipo. Esa ha sido la decisión, precisamente lo que acabo de decir. En la última sesión del Consejo de Dirección se puso el cargo, y él lo hizo convenientemente, como puede hacer de otra forma, su cargo a disposición del Consejo, y el Consejo lo apoyó por unanimidad. Y, lógicamente, después de los trámites burocráticos de retomar el acuerdo plenario que ya vendría a darle la confianza sine die, hasta que las circunstancias aconseje por cualquier motivo de cambiar de persona, que es normal que cada X tiempo haya que hacerlo, pues hoy tenemos a Iván, nuestro habitual y último director de la revista Aljaranda, pero ya con un respaldo intemporal para seguir trabajando. Así que, Iván, muchísimas gracias. En este periodo, en este último año, yo creo que ha satisfecho suficiente y con notable calificación la labor de coordinar un equipo de personas desinteresadas que siguen trabajando como hace más de 20 años. Hay tantos que lo han hecho y otros muchos que lo harán, y seguir manteniendo esta joya de la cultura que es la revista de temas tarifeños Aljaranda. Por mi parte, poco más que decir. Yo creo que el entrar en un periodo ya más de monótona regularidad de nuestra revista, yo creo que es una buena noticia, y que, aunque no se quiera comentar, es algo importante. No me voy a entrar en los contenidos de la revista, esa es la misión y nadie mejor que el director para hacerlo, y simplemente decir que tenemos aquí a Candelaria, que ahora no hablará lógicamente de su colaboración, pero que yo sí tengo que decir que no sé si alguien lo ha hecho. Yo me gustaría presentarla como actual presidenta del Casino Tarifeño. Y no te rías, Candelaria, porque habrá una cosa más tarifeña que el Casino Tarifeño. Pues como estamos en un ámbito de la gente que nos gusta los asuntos tarifeños, Candelaria, enhorabuena por el apoyo
50-50 de la Asamblea, y que afortunadamente pues, diste ese paso adelante para todo el colectivo de los socios del casino y para toda la tarifa, porque es una institución que, aunque sea privada, es una institución que está claro que es privada, pero que está muy, de alguna forma, muy cerca de todo lo que es nuestra idiosincrasia y nuestra cultura y medalla de la ciudad, como me recuerda Rafael Sánchez. Así que no me voy a poner más pesado. Muchas gracias a todos por estar aquí, por seguir apoyando esta revista y venir puntualmente a conocer sus contenidos. Tiene usted la palabra. Gracias, alcalde. Muy buenas noches a todos. Gracias, como siempre, por su asistencia a la presentación de un número más de la revista Jaranda. Y, bueno, en nombre del Consejo de Redacción de la revista, pues pedirles disculpas siempre un poco por el retraso que seguimos manteniendo en la revista. Era nuestra intención haber presentado este número en diciembre de 2013, sin embargo, bueno, por motivos ajenos al propio Consejo no fue prácticamente imposible. Es importante decir que son tiempos difíciles para la publicación de sumarios de estas características, pero que no obstante siempre agradecemos la aportación y la ayuda del Ayuntamiento de Tarifa, puesto que nunca olvidemos que la revista Jaranda en su distribución es totalmente gratuita y todos los colaboradores lo hacen sin ningún tipo de ánimo de lucro, ¿no? Por tanto, es un esfuerzo añadido y seguimos trabajando constantemente por mantener a flote la revista y que tenga al menos una periodicidad mínima en la que se puedan seguir manteniendo los trabajos de investigación que se siguen presentando. Yo voy a ser breve, puesto que hoy volvemos a traer un acto tradicional que era habitual, la presentación de la revista Jaranda, como era siempre que algunos de los trabajos más interesantes de la revista o por decisión propia del Consejo se presentaran en el número, ¿no? Habitualmente estos últimos números no ha sido así, puesto que por motivo de agenda del Ayuntamiento ha habido otros actos en paralelo a la presentación de la revista. No obstante, ahora con este número 86 pues retomamos la presentación también de uno de los trabajos que luego los compañeros Candelaria Muñoz y Antonio Meléndez pues tendrán el honor de presentarnos. Por tanto, en ese sentido no voy a incidir mucho en los aspectos de contenido, en este caso de su artículo, ¿no? También, bueno, nos parecía muy interesante, más ilustrativo que en otras ocasiones, pues presentar un PowerPoint de la revista mientras hacíamos la presentación, de manera que ustedes tuviesen una apreciación previa al hecho de que después recogieran la revista mientras hacíamos este acto de presentación, simplemente consistente en unas imágenes proyectadas para que puedan ir siguiendo la presentación que vamos haciendo del mismo. Por tanto, bueno, en este caso el índice pues se compone habitualmente de artículos relacionados con la investigación histórica de Tarifa y además de las secciones habituales que componen cada revista, ¿no? El primero de los trabajos, el cual, bueno, ya hemos presentado un poco los autores, el alumbrado público en Tarifa a mediados del siglo XIX, cual no voy a decir nada más sobre él, simplemente que es interesantísimo y absolutamente tenemos que esos autores que luego, a continuación de mí, pues nos harán un pequeño esbozo sobre en qué ha consistido este trabajo, los resultados que han obtenido, ¿no? Continuando en el índice, pues tenemos el trabajo del historiador local Francisco Javier Terán, ¿no? Las castillas de racionamiento, los fielatos y el extraperlo, ¿no? El artículo igualmente interesante, escrito como tal y como nos tiene acostumbrado Francisco Javier Terán, una crónica muy personal de unos hechos históricos ocurridos no hace tanto tiempo y que desgraciadamente creo que de plena actualidad por las circunstancias económicas que en algunas regiones de este país desgraciadamente se están viviendo, ¿no? Por tanto, creo que es un tema que muchos de aquí, que a pesar de la edad que puedan tener, creo que recordarán perfectamente de qué tratan el tema de las cartillas de racionamiento, ¿no? Otro de los trabajos que nos presentan por el historiador Francisco Javier Jiménez Perea, de Taivilla, en el que se nos recoge la imaginería y iconografía de la parroquia de San Isidro Labrador de Taivilla. Un trabajo interesante, un poco por su... Bueno, a pesar que se ha trabajado mucho en Aljaranda sobre temas de imaginería, en este caso, bueno, creo que sorprende mucho el trabajo del historiador Francisco Javier Jiménez, por quizá la riqueza que tiene la iglesia de Taivilla. Al menos a mí en ese sentido me había sorprendido, puesto que desconocía por completo las características de la misma, ¿no?
Siguiendo con una de nuestras últimas secciones, con la sección de estudios comarcales, la que, como ya hemos explicado en otras ocasiones, ustedes bien saben, es una sección en la que se permiten presentar trabajos de cualquier ámbito del campo de Gibraltar. En este caso, pues, la profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, Elena Jiménez Vialán, nos presenta un trabajo interesantísimo sobre John Conduit y las ciudades antiguas del estrecho de Gibraltar. Trabajo escrito en clave historiográfica y que reúne una cantidad de datos acerca de este militar que se encontraba en la colonia británica de Gibraltar y que su interés por la antigüedad y por las ciudades romanas del estrecho de Gibraltar le hizo llegar a escribir un compendio en inglés que prácticamente puso en todos los foros científicos internacionales precisamente el ámbito social, político, económico e histórico del campo de Gibraltar, ¿no? De ahí un poco la importancia de este personaje. Y además, muy interesante porque incluso la doctora Jiménez nos trae un dato un poco desconocido hasta ahora, ¿no? Y es que John Conduit además era el yerno de Isaac Newton, ¿no? Es un dato, para mí me resulta bastante curioso, ¿no? De que el yerno de quizás de una mente más privilegiada de la historia de la humanidad, ¿no? Acabados los artículos en clave histórica de la revista, como siempre, pasamos a las sesiones habituales que componen la revista. En este caso, la sesión Nuestra Memoria, en este caso redactada por Sebastián Álvarez, de Facinas, y que trae a colación pues una de las actividades económicas y culturales quizás más importantes que ha habido en la campiña tarifeña, como es la saca del corcho, ¿no? Y lo hace en una clave muy personal a través de la figura de quizás uno de las personas que más ha trabajado y que mejor conoce este tipo de actividades, como es don Cristóbal Gutiérrez Camacho, que absolutamente lo tenemos aquí presente hoy también, y es un trabajo, como digo, muy interesante desde el punto de vista que es a través de la experiencia personal de Cristóbal, en la que se nos habla, como digo, de este tipo de técnica, y que a día de hoy, desgraciadamente, muy mermada, pero que afortunadamente aún contamos con personas que pueden contarnos perfectamente este tipo de actividades tan importantes en la campiña tarifeña. Por supuesto, nuestra sesión al personaje, dedicado a doña Luisa Rivero y don Francisco Macías. Y aquí, personalmente, bueno, voy a hacer un inciso que me gustaría que el compañero Rafael Sánchez pues, les comentara un poco por qué el personaje que traemos a colación en este número, ¿no? Bueno, aunque estaba hablando antes con Candelaria, ella también hará una referencia, porque no sé, de todos los que estamos aquí, yo estaba viendo las caras. No sé si Miguel tuvo alguna relación con don Francisco Macías, los 4 años, ¿no? Los 4 años, pues entonces ya somos algo más. Pero entonces los tres compartimos, digamos, el hecho, y mi hermano también, que está aquí presente, pues todo el bachiller elemental, desde primero hasta cuarto de bachiller, pues lo hicimos en el CLAEN, en el Centro Libre Adaptado de Enseñanza Media, Papa Juan XXIII, se llamaba. Y bueno, recordar a don Francisco Macías Reja, era un hombre nervioso, inquieto, no paraba, era desde luego. Y bueno, por contarle algo de este hombre, una anécdota que desde luego yo creo que marcó algo en mi vida, ¿no? Y os la cuento. Él daba en aquel entonces, por lo menos nosotros, antes creo que lo daba otro profesor, pero a nosotros nos daba, a mi generación, ciencias naturales. Estábamos en tercero de bachiller. Y claro, en aquel entonces, bueno, pues semanalmente, cada vez que había clase o algo de eso, se le preguntaba la lección a los niños. A ver si se sabían la lección, si se la habían estudiado de una semana para otra en lo que estábamos dando, ¿no? Bueno, pues recuerdo que en aquella semana tocaba el proceso de la digestión en el cuerpo humano. El proceso de la digestión. Y bueno, pues me dijo, a ver, Rafael, cuéntanos algo de la digestión. Ni papa, no había aprendido la lección, nada. Bueno, pues yo me quedé allí totalmente en blanco. El cabreo, entre comillas, que coge don Francisco y me dice, bueno, como es natural, pues te pongo un 0. En aquel entonces se le ponían los alumnos un 0. Y dolía, porque luego para recuperar el 0 tenía que ir aprobando todo lo demás, tenía que ir aprendiéndote bien las lecciones. Bueno, pues a partir de ese 0 me dice él,
Bueno, que sepas una cosa, ya todas las semanas, te voy a preguntar la lección de Ciencias Naturales. Así que, como no te la sepas, ya sabes que el 0 está ahí pendiente. Bueno, pues yo ya, ni corto ni perezoso, ya todas las semanas de tercero de bachiller me sabía la lección de Ciencias Naturales al dedillo. Porque aunque no me la preguntara, porque no es que me la preguntara ya todo, pero tenía que estar porque en cualquier momento don Francisco me la podía preguntar. Bueno, pues recuerdo que se la preguntaba a otro compañero de clase, que a lo mejor no se la sabía, le ponía la nota, que yo ya no recuerdo si le ponía el 0, supongo que se lo pondría también, pero me decía, dice, bueno, no hay problema que tú no te la sepas, porque está aquí Rafael, que nos va a decir la lección de esta semana en qué consiste. Y yo como un papagayo le decía la lección tranquilamente, vamos, estaba ahí pendiente, no sé qué. Lo que me vengo a referir, que fueron unos años, desde luego, preciosos, porque tengo muy buenos recuerdos del instituto, pero lo que me vengo a referir, que después de todo, este hombre marcó a mí el hecho de que ya no era por el hecho de que me tenía que aprender la lección, sino que en mí interiormente ya creó como una especie de compromiso, ¿no?, con esa persona y con los demás, porque el hecho de que yo fuera el que semanalmente se tenía que aprender la lección, eso ya me creó a mí un compromiso interior con él como director y como profesor de ciencia, como con los demás compañeros. Y creo que a partir de ahí fue cuando aprendí ya lo que verdaderamente significaba la palabra compromiso. Y entonces ya me comprometí con este hombre y con los demás compañeros del instituto. Y de doña Luisa, pues bueno, su esposa, aquí están sus hijas hoy, de las dos, que no sé los nombres ahora mismo. Luisa y Conchi. Pues el hecho de tener también a doña Luisa, ella nos daba literatura y latín. En aquel entonces pues estudiaban la Guerra de las Galias, de Julio César, con el método que teníamos, y hacíamos las pequeñas traducciones esas, y ahí es donde aprendimos todas las declinaciones del latín y todo lo que conllevaba entonces. Y bueno, nada más, yo la verdad es que tengo gratos recuerdos, aunque algunos también no tan gratos, porque en un centro escolar ya se sabe que es así, pero bueno, tengo muy buenos recuerdos de lo que era el CLAI y lo que supuso en el entonces el cuadro de profesores, y el que era también, digamos, el que estaba pendiente de todos nosotros, como era don Juan Diosdado Benítez y sus famosas ligas de fútbol que organizábamos allí dentro del patio, que en 4, bueno, no tanto, no tampoco, pero muy pocos metros cuadrados pues se formaban los equipos y se hacía una liga a lo largo de todo el curso. Y no sé, bueno, ahora cuando Candelaria pues le toque a ella explicar el artículo, si quiere hacer alguna referencia también. Gracias. A mí me gustaba. Gracias, Fali. Bueno, para los asistentes que no sepan quiénes eran doña Luisa Rivero y don Francisco Macías, decirles que bueno, que eran son los personajes que pusieron en marcha el Centro Libre Adaptado de Enseñanza Media Juan 13. 23, perdón. Bueno, tenemos una rata. Bien, continuando con el desglose del contenido de la revista El Jaranda, bien, el apartado reseña de libros, que en este caso va dedicado al libro de honor de Tarifa del autor Venceslao Segura González, en el que se recogen pues toda la serie de honores y distinciones que el Ayuntamiento de Tarifa viene concediendo desde finales del siglo XIX. Y finalizando ya con lo mismo, bueno, pues inauguramos una pequeña sección con hechos históricos relacionados con la ciudad de Tarifa, que en este caso recogemos pues una imagen relacionada con la defensa heroica del Groenland, un barco de la Marina francesa que sufrió el ataque en las costas marroquíes. Bien, y cerrando ya el número, pues nuestra tradicional contraportada, en la que venimos dedicándola pues a los patios de Tarifa, en este caso el patio de la calle María Antonia Toledo. Y evidentemente, pues no por ello en último lugar, la portada tradicional de las revistas Jaranda, que las que tenían al principio, como siempre de nuestro inestimable colaborador Manuel Reiné, la particular obra de arte que siempre compone la revista Jaranda, además de los trabajos que se encuentran en su interior, en el que podemos ver perfectamente una de las entradas del castillo de Guzmán el Bueno por la plaza de Santa María.
Bien, simplemente decirles que espero que disfruten una vez más con el contenido de la revista. Muchísimas gracias por su asistencia y, como no puede ser de otra forma, paso la palabra a nuestros invitados investigadores de hoy que van a hablarnos sobre su trabajo de alumbrado público en Tarifa. ¿Tienen la palabra? Vale. Buenas noches. En primer lugar, quiero dar las gracias a Juan Andrés y a Iván por sus amables palabras hacia nosotros y también a la Delegación de Cultura del Ayuntamiento, sobre todo a Fali y a Irene, que con tanta facilidad siempre nos dan el material que les requerimos para este trabajo. Y también a Tere Ojeda por el empeño que pone siempre con nosotros. Bueno, tanto Antonio como yo somos dos simples aprendices en este campo de la investigación y aunque el entusiasmo sea grande, sabemos que necesitamos trabajar todavía mucho para que los trabajos que presentemos aquí estén a la altura de lo que nosotros queremos e intentamos. El artículo que hoy presentamos aquí en la revista Aljaranda está dedicado al alumbrado público en Tarifa a mediados del siglo XIX, en concreto al alumbrado público con farolas de aceite, lo primero que hubo, justamente para el año 1853. No es un trabajo exhaustivo relacionado con el alumbrado. Esperamos, por lo menos es nuestra intención, que en posibles futuros trabajos pues, tengamos unos aspectos más concretos y más profundos para reflejarlo. En realidad no sabemos cuándo empezó a utilizarse en Tarifa el alumbrado público. Estamos investigando sobre ello. En la primera mitad del siglo XIX apenas si hay todavía nada sobre los orígenes, cuándo empezó realmente el alumbrado público en Tarifa. Sí que tenemos este informe que vimos en el archivo y que lo hemos conjugado con las actas de cabildo relacionadas con ese tiempo, que van justamente del 11 de junio al 16 de diciembre de 1852. Entonces, con todo esto hemos elaborado este informe. Sabemos por todo ello que el ayuntamiento en aquel tiempo, que estaba regido por Ramón de Villalba, era el encargado de gestionar todo el proceso que se llevaba a cabo para la contratación del alumbrado, siempre siguiendo las directrices de un decreto que se había formado hacía unos meses antes, el 27 de febrero de 1852, que el primer ministro de Isabel II, que entonces estaba Bravo Morillo, lo acababa de otorgar. Este decreto le hacía referencia muy importante a la contratación de los servicios públicos mediante una subasta pública siempre. Entonces, siguiendo los pasos de este decreto, en Tarifa se lleva a cabo esta contratación para el alumbrado público y además que lo llevan fielmente al pie de la letra, tal como el Real Decreto marca. En primer lugar, pues el ayuntamiento nombraba unos peritos, en este caso era Rafael Dorado y José Gómez, que hacían un presupuesto de todos los gastos que se iban a originar para la persona que contratara el servicio del alumbrado. Es curioso cómo detallan al máximo toda la cuestión para resolver luego los gastos que se iban a originar. Por ejemplo, tenían en cuenta las panillas de aceite que se iban a... La panilla era una medida de capacidad que entonces era para medir, la medida únicamente del aceite. Las panillas de aceite que se iban a gastar para el encendido del alumbrado. Tenían en cuenta las horas de encendido que iba a haber durante el día. Pero es curioso cómo ellos estudiaban las fases de la luna y entonces tenían previsto que los días que había luna llena, pues el alumbrado no se encendía. De manera que ellos textualmente decían que al cabo del año, pues 302 días iban a encenderse el alumbrado, mientras que 65 días la luna era la que se encargaba de iluminar Tarifa. Todos esto ellos resolvían o, digamos, presupuestaban en una cantidad de 11.900 reales. Lo habían presupuestado. Entonces, el paso siguiente era que los representantes de la Comisión de Propios
porque en este momento el dinero que recaudaba la Comisión de Propios iba destinado a sufragar los gastos de todos los servicios públicos. Entonces eran los representantes de esta comisión, que eran Santiago Derqui y Sebastián de Sotomayor, pues se encargaban de hacer un pliego de condiciones. Este pliego de condiciones, pues igual, lo hemos puesto en el trabajo textualmente porque es que es de lo más interesante. Por ejemplo, exigían a la persona que se iba a quedar, el licitador que iba a quedarse con el servicio, pues le exigían una serie de condiciones increíbles. Por ejemplo, pues que el aceite que utilizaran para las farolas tenía que ser aceite de oliva de muy buena calidad. Por ejemplo, le exigían, evidentemente, que todas las noches, desde oraciones, según está escrito literalmente, desde oraciones hasta las 12 de la noche, tenían que alumbrar, encender las farolas todas las noches, excepto esas noches que había de luna llena, claro. Exceptuaban también ellos algunas noches al año en las que tenían que encenderse todas las noches. Y eran Cuaresma, 3 días de feria, Nochebuena, Jueves Santo, Carnaval, Nochebuena y Jueves Santo y Viernes Santo. La fiesta no es la fiesta, también en aquel tiempo tendrían ellos su movida y necesitarían la luz. Pues una vez que el pliego de condiciones estaba hecho, el paso siguiente era que se le mandaba ese pliego de condiciones al gobernador para que le diera el visto bueno. Se le mandaba una carta a lo que ellos llamaban alcaldes comarcanos, esas eran las palabras que utilizaban, para que dieran publicidad de que en Tarifa se iba a hacer una contratación para el alumbrado público. Y una vez que eso ya se reciben todas las cartas del gobernador, de los alcaldes y todo, pues entonces empezaba realmente la subasta. La subasta era una subasta pública, era a la baja. O sea, quiere decir que los peritos habían presupuestado, en este caso, 11.900 reales. Entonces, todo aquel licitador que propusiera una oferta más baja, pues al que la tuviera más baja, ese era el que se le adjudicaba. Entonces, la subasta tenía dos partes. La primera parte de la subasta, el primer juicio que le llaman, comprendía 30 días. Entonces, durante 30 días seguidos, José Calderón, que era el pregonero del ayuntamiento, pues a las 12 de la mañana, fielmente todos los días, pregonaba la subasta y al cabo de los 30 días, pues había habido dos licitadores, José Barba y Juan Cazalla. Como este último, Juan Cazalla, era el que había ofertado la propuesta más adecuada, que ascendía a 11.800 reales, pues en principio a él se le adjudicó a expensa de un segundo juicio que, como marcaba el Real Decreto que ya he comentado, que en Tarifa se llevó todo muy fielmente. Entonces se llevaba a cabo el segundo juicio, que ya duraba 90 días. Otra vez seguían el mismo proceso, o sea, una vez que estaba el pliego de condiciones, se le mandaba al gobernador, a los alcaldes comarcanos, se daba la publicidad y seguían todos los mismos pasos. Cuando terminó esos 90 días no hubo ningún licitador nuevo, con lo cual al señor Cazalla pues se le adjudicó el servicio del alumbrado público para Tarifa para el año 1853. O sea que en ese momento podemos pensar que Tarifa, por lo menos en el año 1853, sabíamos que estaba iluminado. Repito que queremos dar con el momento en el que fue el primer año en el que se originó esto, pero estamos pendientes de ello. Muchas gracias. Le paso la palabra a Antonio. Buenas noches. Yo voy a ser breve. Candelaria ha hecho ya un resumen del contenido del trabajo y no le voy yo a insistir en darle más datos sobre el mismo, porque lo tienen ustedes en la revista y esperemos que la lean y que disfruten con ella, por lo menos esa es nuestra intención. Nosotros hemos pretendido, cuando hemos estado trabajando en este artículo, pues profundizar un poco en este aspecto de nuestro pasado. Un pasado que en gran medida se encuentra en nuestro archivo municipal. Un archivo repleto de papeles, de informes, de censos, repleto de historia de Tarifa.
pero es un archivo difícil para los investigadores, para las personas que se dedican a estudiar este tipo de papeles. Difícil no porque el ayuntamiento ponga pegas para entrar en él, todo lo contrario. Candelaria ha agradecido la colaboración que siempre nos han ofrecido y las facilidades que nos han dado, y yo reitero las gracias también en ese sentido. Pero el archivo es una cantidad de tantos miles de folios y de papeles con una organización mínima, que es muy difícil que alguien que tenga un tema determinado vaya al archivo y se dedique a trabajar ese tema determinado. Porque eso es como buscar, pues lo que se dice vulgarmente, buscar una aguja en un pajar. El archivo naturalmente necesita una puesta en valor, ¿no? Ya sabemos que este tipo de cosas pues es complicado en los tiempos que corren. La calle probablemente no entienda que se dedica dinero a los papeles habiendo tantas necesidades, ¿no? Pero desde nuestro punto de vista eso es un error tremendo, ¿no? Es un error porque el archivo nuestro es la memoria de nuestro pueblo, es la memoria viva de nuestro pueblo, y la memoria, un pueblo sin memoria es un pueblo enfermo, es un pueblo que no conoce, no estudia bien, no conoce bien su pasado, y por supuesto el presente tampoco le va a ser muy halagüeño. Hemos recibido de nuestros antepasados, la generación de los que estamos ahora en Tarifa, hemos recibido un legado que nos han dejado en ese patrimonio. Y ese legado nosotros lo tenemos que ceder también a los que vengan detrás de nosotros, y se lo tenemos que dejar en las mejores condiciones posibles. A las futuras generaciones seguramente no nos perdonarían que nosotros dejáramos eso en malas condiciones. Es nuestro deber conservarlo eso. Y eso pasa por un trabajo de un archivero que siga el trabajo que en su tiempo hizo Javier Criado Atalaya, un trabajo inmenso que hizo ahí, catalogando, limpiando, y que el archivero, que en su día, espero que algún día entre en el archivo, se encargue, pues eso, de limpiar, de quitar los kilos de polvo que tienen los papeles, de desparasitarlo y de darle un sentido a toda esa montaña de historia que tenemos ahí. Un sentido para que los investigadores puedan acceder a ello y sacar las miles y miles de historias que están ahí escondidas, dispuestas a que las enseñemos a todos los tarifeños. Creo que todos los tarifeños tienen derecho a conocer su pasado, porque conociendo su pasado seguramente valorarán mejor el presente y seguramente también se enfrentarán al futuro con mucha más confianza, ¿no? Y en otro orden de cosas, y para terminar, no quisiera terminar sin recordar y tener un recuerdo muy cariñoso a don Francisco y a doña Luisa. Un recuerdo que no solamente son de los que estamos aquí, sino muchísimas personas, toda una generación de tarifeños que estuvimos con ellos allí, ¿no? Como ellos en nuestro archivo de la memoria guardamos muchos folios de recuerdo de lo que de las cosas que pasamos con ellos, como a Rafael y todo el mundo podríamos contar infinidad de anécdotas de lo que nos pasaba con ellos, ¿no? Eso tiene ese rincón de nuestro archivo, y también un rinconcito en nuestro corazón les pertenece a ellos también. Muchas gracias a don Francisco, a doña Luisa, y también no nos podemos olvidar de don Juan Diosdado. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los intervenientes. Yo por alusiones, por alusiones tengo buenas noticias que dar. Por alusiones tengo buenas noticias. Es cierto que el archivo general del ayuntamiento no está en mejores condiciones, y el histórico, pues lógicamente el más delicado, el que puede de alguna forma adolecer de mejor cuidado.
Precisamente el próximo lunes, en el orden del día de la Junta de Gobierno, va a la aprobación de un convenio con la Diputación Provincial, un convenio específico para el tratamiento, organización y gestión del archivo municipal. Tenemos muchísima ilusión en este convenio. Ya sabéis que los ayuntamientos y más los pequeños, que no tenemos personal cualificado suficiente, pues estos son temas que muchas veces se nos va de las manos, como se nos ha ido. De hace ya muchos años no lo estamos haciendo. Y la verdad que en el pasado más reciente, digamos, los últimos meses, pues ha habido distintas iniciativas y hemos estado a punto de hacer iniciativas propias, pero teníamos la esperanza de que pudiéramos firmar este convenio y que, asesorado por la institución provincial, que sabéis que tiene mucha experiencia en esos temas, pues sería más viable. De hecho, os lo puedo decir, el próximo lunes se aprobará el convenio y la verdad que tenemos muchísima ilusión todos. La semana que viene visitan ya. Sí, por supuesto. Después de aprobarlo el lunes, pues ya vienen los técnicos a visitar y en un futuro muy inmediato se va a empezar a gestionar y a organizar nuestro archivo, con lo cual no es que digamos que ya está hecho ni que va a ser un trabajo 100% óptimo, porque habrá que estar encima siempre, pero al menos podemos comunicaros esta buena noticia que yo creo que era de recibo que lo supierais. Porque si no tenemos... No, simplemente, bueno, a continuación se entregará un ejemplar de la revista por asistente y nada, simplemente agradecerle su asistencia y hasta la próxima. Buenas noches, gracias. Hermano de